Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a la directora, al personal del museo por darme esta oportunidad, primero de regresar a esta que yo considero mi casa, mi alma mater, mi escuela, que finalmente para mí es un placer y un orgullo tener esta oportunidad de transmitir un poco de lo que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia como licenciado en psicología, como psicólogo, psicoterapeuta y por supuesto también como persona con discapacidad visual, en esta oportunidad que tenemos dentro de este marco de educación especial de este coloquio. Y bueno, quiero comentarles entonces un poco de cuál es el objetivo de esta conferencia. ¿Me pueden pasar a la que sigue, por favor? Que el objetivo es poder sensibilizar sobre la importancia de brindar una buena atención educativa inclusiva de manera adecuada. Esto es enfocado a personas que estén dentro del grupo educativo, como lo son o lo van a hacer todos ustedes, y pensando en que poder interactuar con personas con discapacidad visual, sean niños, jóvenes o adultos, tengan ustedes esa oportunidad de favorecer lo que sería su aprovechamiento académico, así como también fortalecer una sana autoestima, que en la experiencia me he dado cuenta que va mucho de la mano. El brindar una buena educación educativa, considerar este respeto a la diversidad, favorece mucho la autoestima de personas con discapacidad en general, y yo creo que en todos. Bueno, y en esta parte también de que esto esté sustentado, este conocimiento, con base en lo que es el respeto, lo que es la equidad, la no discriminación, la igualdad y por supuesto la inclusión, que un poco la inclusión pues ya envuelve estos otros términos que aparecen ahí, el respeto que tiene que ver con respeto a la diversidad, a que todos tenemos finalmente características diferentes y podamos respetar esas características. También respeto a la tolerancia, que es que todos tenemos derecho a pensar diferente, a poder actuar diferente siempre y cuando no invadamos lo que es el respeto a los demás o ese derecho que tenemos todos a interactuar en la sociedad. Lo que es una equidad, que en esta cuestión de la educación tiene que ver con brindarle a cada quien lo que requiere para que pueda aprovechar al máximo pues, su aprendizaje. En este caso no es lo mismo lo que le podemos dar a un niño con discapacidad visual, que tal vez sería el uso del sistema braille, que a un niño sordo, que sería el lenguaje de señas mexicanas. Entonces, darle a cada quien las herramientas adecuadas, de acuerdo a sus características, para que pueda aprovechar al máximo la escuela o incluso un desempeño laboral y en términos generales lo que sería su interacción en la sociedad, ¿sí? Ese es parte del objetivo de esta plática. Si gusta pasar a la que sigue, por favor. Y como comentaba nuestra Susi, aquí yo tengo 22 años que adquirí la discapacidad visual y desde entonces me he dado cuenta de muchos mitos, ideas erróneas que incluso yo mismo cuando yo veía bien, yo como ya comentaba estudié la ingeniería en el Politécnico Nacional, yo nunca pensé estar de este lado de la moneda, digamos. Entonces yo no sabía o yo no tenía idea de cómo era la vida en general de las personas con discapacidad. No tenía yo esa atención de ponerme a pensar o reflexionar cómo sería la vida de las personas con discapacidad hasta que me tocó estar a mí de este lado. Entonces hay muchas ideas erróneas que todavía lamentablemente en muchas personas todavía siguen existiendo. Estos son algunos mitos que tienen que ver con lo que las personas creen que las personas con discapacidad tienen o pueden hacer. Como por ejemplo esto de que las personas con discapacidad son menos inteligentes que las personas que pueden ver bien, que la discapacidad visual se adquiere solamente mediante fenómenos hereditarios, que las personas ciegas no pueden casarse ni tener hijos. Todo esto fue recolectado de personas ciegas, de alumnos míos ciegos, adultos, jóvenes, que se han encontrado con esas ideas en términos generales en la sociedad. Que las personas ciegas, que la ceguera se adquiere solamente que es contagiosa, o que finalmente es un castigo divino, o que las personas ciegas son buenas para la música, que no pueden estudiar, que no pueden trabajar, que las personas ciegas solamente sirven para pedir limosna, que son personas violentas, peligrosas, antisociales y amargadas, que no se pueden desplazar por ellos mismos y que no son dignos de confianza respecto al desempeño laboral. Que esto quiere decir que si tienen un trabajo y lo desempeñan, no van a tener ese rendimiento adecuado con respecto a una persona que pueda ver, ¿no? Son ideas falsas, por supuesto, de esto, que a mí, en lo personal, cuando yo adquirí la discapacidad visual,
yo me topé de frente con alguna de estas ideas. Yo mismo creía alguna de estas ideas, por ejemplo esta de que las personas ciegas solamente serían para pedir limosna. Yo vivía en la Ciudad de México y ahí me tocó ver, cuando iba a la escuela, en el metro, muchas personas que pasaban con su guitarra, con lentes, supuestamente personas ciegas, y que iban tocando y pidiendo limosna, y fue la idea que yo tenía una persona ciega, una persona que pedía limosna. Y entonces cuando yo pierdo la vista, de manera súbita, me encuentro con esa idea de que yo mismo ya no iba a poder hacer nada en la vida, que solamente yo podía estar destinado para pedir limosna. Entonces eso baja mucho, es un golpe tan fuerte, incluso más que la misma pérdida de la vista, porque las expectativas de la vida se derrumban. En ese caso, por falta de conocimiento. Yo en ese momento, como yo no tenía conocimiento de lo que era pues, la vida de una persona con discapacidad visual, yo creía que ya mi vida se había terminado. De hecho, yo estuve en depresión mucho tiempo y pues mi idea era morirme de alguna manera, no suicidarme, pero sí esperar de alguna manera pues, que llegara la muerte, pensando en que yo ya no iba a poder hacer nada con mi vida. Afortunadamente llegué a la escuela para ciegos de aquí de Morelia, que ese es el nombre coloquial, el nombre oficial era Escuela para Trastornos Visuales de aquí de Morelia, donde actualmente yo laboro como maestro. Y ahí empecé a conocer esta parte de que había otras personas ciegas que se desenvolvían, incluso maestros, y eso me dio a mí esa parte de darme cuenta que yo todavía podía tener un caminito que recorrer para volver a retomar, en este caso, un sentido de vida. Y bueno, fue parte de esto. Entonces, por esto es importante que ustedes identifiquen y reconozcan todos estos mitos que hay y que de una vez los vayamos eliminando, porque también eso tiene que ver mucho con que ustedes, al trabajar con personas con discapacidad visual, cuando les toque estar frente a una persona con discapacidad visual, no se dejen engañar por todos estos mitos. Lo importante es que se den la oportunidad de conocer a la persona, de explorar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias y favorecer el desarrollo de esas competencias. Y se van a encontrar con muchas sorpresas. Hay algo que yo, incluso aquellos diagnósticos médicos referente a lo que una persona puede hacer, a mí me ha tocado y he tenido la fortuna de alumnos que llegan con un diagnóstico que no van a poder aprender a leer ni escribir, y sin embargo perfectamente aprenden a escribir en la computadora, a navegar en internet, y cosas que teóricamente no podrían haber hecho. Entonces yo tengo la idea que los diagnósticos en personas con discapacidad siempre se escriben con lápiz, porque no sabemos en qué momento podemos borrarlos para poner un diagnóstico favorable y diferente. ¿Sí? ¿Puede pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, vamos a empezar por definir qué es la discapacidad visual, la discapacidad en general, según la ONU, que nos dice que la discapacidad del ser humano es toda limitación grave que afecta de manera permanente a la actividad de la persona que la padece, y que esta tiene un origen en una deficiencia o capacidad disminuida. De ahí viene el nombre de discapacidad, de que tenemos una capacidad disminuida, solamente es eso, no otros términos mal adecuados o mal empleados que lamentablemente existen, simplemente es una capacidad que está disminuida, ¿sí? Y esa deficiencia puede ser física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo. De ahí vienen las 4 categorías principales de lo que son la discapacidad. Y esto quiere decir que un individuo, al interactuar con ciertas barreras, esto le pueda impedir o dificultar su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones que los demás. Esa es la definición que emitió la ONU en el año del 2006 en la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, que fue el primer paso que hubo para esta cuestión de retomar y con importancia lo que era el respeto a la diversidad y la inclusión. ¿Sí? ¿Le pasa lo que sigue, por favor? Si de repente me equivoco, me voy a notar, me comentan. ¿Sí vamos bien con las diapositivas? ¿Sí? Ok. Y ahora sí, la discapacidad visual, ¿cuál es su definición? Es que es esa dificultad que existe para conocer medidas o cantidades sin medirlas, así como para conocer el tamaño y la forma de los objetos sin tocarlos, y también ubicar los objetos en el espacio y su relación entre sí sin hacer movimientos corporales. Esta dificultad tiene que ver con las expectativas del grupo de pertenencia en una dimensión del individuo con relación a los demás, es decir, son parámetros finalmente cualitativos, depende mucho del lugar, de las condiciones en general de la sociedad. Y esta deficiencia tiene que ver con un mal funcionamiento del aparato visual, ya sea en la vía ocular, en el aparato visual, en el sistema ocular, en la vía visual,
o en la región del cerebro encargada del procesamiento y la decodificación de la percepción visual o de las señales que llegan al cerebro. En mi caso, mi problema es en la vía visual, que es en el nervio óptico, es el conector que hay entre el ojo y el cerebro. Y eso es importante que lo sepan porque finalmente se tiene también la falsa idea que una persona que no ve bien, con ponerle lentes ya es suficiente para que pueda corregir ese problema. Depende mucho del origen de la patología. Patología se le denomina a estas enfermedades, bueno, a estas diferentes dificultades para poder ver. Muchas son enfermedades, no todas, pero finalmente tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, en mi caso, es un problema en la vía visual. Entonces, a mí por eso los lentes no me funcionan, ni una cirugía tampoco. Hay, generalmente, lo que tenga que ver con el globo ocular, con el aparato ocular, es lo que finalmente sí se puede resolver con una corrección, ya sea por lentes o por cirugía. En problemas como las cataratas, como lo que es el queratocono, lo que es el trasplante de córnea, pero solamente lo que tenga que ver con el globo ocular. Pero lo que es en regiones más atrás, lamentablemente no hay mucho que hacer, ¿sí? ¿Pasas a la que sigue, por favor? Y hay dos parámetros fundamentales para medir la discapacidad visual, que también es importante que ustedes identifiquen, pensando en esto, en cómo identificar esas cualidades o esas habilidades de una persona con discapacidad visual. Una es la agudeza visual y otro es el campo visual. Y la agudeza visual se define como aquella imagen cuya forma puede apreciarse, aquella imagen más pequeña cuya forma puede apreciarse y se mide por el objeto más pequeño que el ojo puede distinguir. Y esto tiene que ver tanto por el tamaño del objeto como la distancia del ojo al objeto, así como la iluminación de ese objeto y el contraste con el fondo. Se considera que una visión 20-20 es una visión adecuada, y una visión por debajo de 20-200 es una visión donde ya la persona se denomina persona con discapacidad visual, sin importar, como es mi caso, si tenemos percepción de la iluminación o de los contrastes o de movimientos. Somos personas con discapacidad visual. Aquí voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Saben qué es esto de 20-20-20-200? ¿No? Vamos a poner un ejemplo bien fácil y bien práctico. Y necesito a dos voluntarios que quieran acercarse aquí adelante. No les va a pasar nada, ni les voy a apretar los ojos, ¿eh? Nada, van a servir como modelos. Ajá, ok. Bueno. ¿Tú eres? Alicia, y tú eres Morelia, ok. Entonces vamos a suponer que ustedes se pueden poner aquí las dos viendo hacia la computadora, una al lado de la otra. Tú eres Alicia y tú eres Morelia, ¿verdad? Vamos a suponer que Alicia tiene una visión normal y esta Alicia tiene una discapacidad visual o una visión deficiente. Entonces, eso de 20-20 se refiere primero a, es una medida en el sistema internacional inglés, se refiere a 20 pies sobre 20 pies, que es una medida inglesa que más o menos tiene que ver o es equivalente a unos 6 metros de distancia. Supongamos que Alicia y Morelia están a una distancia de la computadora de 6 metros o de 20 pies. Entonces, supongamos que Alicia ve bien y que Morelia no ve bien. Entonces yo le voy a preguntar a Alicia, tú siempre vas a ver bien, ¿eh? Y esta Morelia nunca va a ver bien. Entonces yo te pregunto, ¿acabas de ver la computadora? Sí. ¿Y tú, Morelia? No. Bueno, en este caso sí. En este caso sí acabas de ver bien, ¿sí? Entonces, cuando las dos están a esta distancia de 20 pies, se dice que las dos tienen una visión 20-20, porque una alcanza a ver tiene la misma capacidad visual que una persona en general que tiene una visión normal, que sería el caso de Alicia, que sería 20 también, ¿sí? Entonces rápido de unos pasitos para atrás, unos 3 pasos para atrás, y supongamos que ya se alejaron ellas algo equivalente a 50 pies, que serían como 15 metros. Entonces imaginémonos que a esa distancia ellas siguen viendo la computadora, y yo le pregunto a Alicia, ¿tú alcanzas a ver la computadora, Alicia? Sí. Como ella ve bien, ella me va a decir que sí. ¿Y tú, Morelia, alcanzas a ver la computadora? No. Entonces Alicia tiene que venirse hacia adelante, que más para adelante, por favor. Otra vez a sus 20 pies, perdón, Morelia, a tus 20 pies para alcanzar a ver la computadora. Y entonces así yo podría decir que Morelia ve a 20 pies lo que Alicia ve a 50 pies.
Entonces, en este caso, Morelia tiene una visión 20-50. Ella tiene que acercarse a 20 pies para ver lo que una persona que tiene una visión normal promedio alcanza a ver a 50 pies, ¿sí? ¿Te puedes regresar otra vez hacia atrás, Morelia? Y caminan otros 3 pasitos para atrás y supongamos que ya las alejé a 100 pies de distancia de la computadora, que serían como unos 30 metros. Entonces yo le pregunto a Alicia, ¿alcanza a ver la computadora, Alicia? Sí. ¿Y tú, Morelia? No. Entonces a Morelia le pedimos que se venga para adelante otra vez, hasta sus 20 pies de Morelia, ¿sí? Entonces ella a los 20 pies se alcanza a ver la computadora. Eso quiere decir que ella tiene una visión 20-100. Ella tiene que acercarse a 20 pies para ver lo que una persona con una visión normal alcanza a ver a 100 pies o a 30 metros. ¿Sí, pues, lo va captando? Entonces ahora te vas para atrás, Morelia, otra vez con Alicia y otros 3 pasitos para atrás, y supongamos que están a 200 pies, que serían como 60 metros, y yo le pregunto a Alicia, ¿alcanza a ver la computadora, Alicia? Sí. ¿Y tú, Morelia? No. Vente para adelante, a tus 20 pies, ¿sí? Entonces aquí Morelia alcanza a ver a 20 pies, lo que Alicia alcanza a ver a 200 pies. En este caso, en este momento, esta Morelia ya es una persona con discapacidad visual. Ella tiene que acercarse mucho para ver a una persona con una visión normal, alcanza a ver a esa distancia de 60 pies. De aquí hacia atrás, cualquier medida que tenga Morelia, la va a denominar como persona con discapacidad visual. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una visión de 20-800. Yo alcanzo a ver a 20 pies, tendría que ser una letrota grandota, por ejemplo, una letra E, que es la que viene en la carta de Desnet, que es esa carta que ustedes conocen de los optometristas que tienen muchas letritas. Yo tendría que ver una E como de 3 metros de altura, para que una persona a 800 metros la pudiera ver. Esa es mi medida de discapacidad visual, ¿sí? ¿Sí más o menos queda claro? Sí, sí. Ese es como se mide la agudeza visual. Gracias, Morelia. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Increíble. Bueno, ese es el cuanto a la agudeza visual, que es esta forma como podemos medir los nuevos parámetros para medir la discapacidad visual. Y como les digo, en mi caso, yo tengo una visión de 20-800, en ese caso. Yo solamente veo sombras y algunos movimientos, pero no distingo los rasgos ni las caras de las personas, ni las banquetas, ni cosas así. ¿Sale? ¿Me puede pasar a que siga, por favor? Y el otro parámetro es el campo visual, que se denomina como toda esa región del espacio que el ojo puede apreciar simultáneamente sin hacer movimientos oculares sobre la cabeza. Es decir, que si yo veo un punto específico o dirijo mi vista hacia un punto específico, todo lo que yo pueda ver con ese punto que estoy observando y toda la periferia de mi ojo, eso es el campo visual. Todo lo que alcanzo a apreciar con mi ojo sin moverlo hacia ningún lado, ¿sí? Entonces, ese campo visual es un dato muy importante. En ocasiones es todavía más importante que la agudeza visual, porque existen alteraciones, por ejemplo, en la retina, donde puede haber personas que tengan una buena agudeza visual, pero el campo visual lo tienen deficiente y entonces tienen dificultad para actividades tan básicas como es poder caminar o desplazarse, como lo que es localizar objetos o como es poder seguir un objeto en movimiento, ¿sí? Hay 2 tipos de disminución del campo visual. Cuando es el campo visual reducido en la periferia, que se conoce como visión central, es decir, que la persona solamente ve con la parte del centro del ojo. Es como si tuvieran hacia ustedes un tubo y vieran a través de ese tubo, entonces solamente pueden ver lo que esté justo enfrente de ustedes, pero a los lados no pueden ver nada, ¿sí? Entonces en ese caso no pueden apreciar cuando se acerca alguna persona, cuando viene un auto cruzando la calle, por ejemplo. Entonces esa es la visión central. En patologías tales como lo que puede ser el glaucoma o como puede ser tal vez la retinosis pigmentaria. Y hay otro tipo de disminución en el campo visual, que es como en mi caso, es cuando hay una disminución en la visión central, que se conoce como visión periférica, que es como lo que yo tengo, que yo no puedo ver con el centro del ojo. Como mi daño es en el nervio óptico, yo no puedo ver con el centro del ojo. Yo en el centro del ojo solamente veo una mancha así clara o blanca, y lo que yo alcanzo a ver es con la periferia del ojo, y eso que yo alcanzo a ver finalmente tampoco no es muy claro. Todo se ve borroso y hay partes donde sí se ven algunas partes, se ve claramente una imagen, o se ve una imagen, y hay partes donde veo puros puntos blancos, así como manchas blancas, ¿sí? Eso se llama que es una visión periférica discontinua, que no en todas partes puedo ver con la periferia del ojo. Es como si ustedes vieran a través de un ventanal, así un ventanal muy grande que tuviera muchos cristales así en forma de cuadrito, unos
imagínense una ventana así cuadrada que tenga 10 cuadritos de manera horizontal y luego 10 cuadritos hacia abajo, serían como 100 cuadritos en todo el ventanal. Y hay cuadritos o cristales que se ven opacos, hay cuadritos que se ven un poco más claros, hay cuadritos que se ven a lo mejor en el centro del ventanal, no se ve nada, están totalmente oscuros, así es como veo yo. Y si yo volteo mi vista hacia un lado, todo ese ventanal se mueve. Entonces yo siempre estoy viendo el centro del ventanal, yo no puedo voltear a ver alguno de los extremos, siempre estoy viendo el centro y con la periferia es con la que alcanzo a ver por algunos cristalitos. Pero les digo, esos cristales finalmente están opacos, no son líquidos, y esos puntos donde no se ve nada se llaman escotomas, que son puntos ciegos en el ojo, ¿sí? Ese es otro parámetro fundamental. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Y con esos dos parámetros fundamentales, ustedes los conozcan, con que conozcan más o menos esta definición de discapacidad visual, es como ustedes pueden empezar a ayudar a sus alumnos o a esas personas a las que ustedes quieran brindar algún tipo de apoyo, ya sea en la parte académica, en la parte laboral, etcétera, ¿no? Hay una clasificación, hay un manual que emitió la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, que se llama Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Esta se conoce comúnmente como CIF, y esta clasificación tiene que ver con poder identificar cuál es la capacidad de funcionalidad de un individuo con base a lo que es su salud y también con base a lo que es su actividad que puede realizar, y que esto le ayude a favorecer su inclusión en la sociedad para que tenga una participación adecuada. Este manual, que se emitió en el año 2000, tuvo un antecesor que fue, fíjense desde el nombre, ¿no?, que era Manual, ¿cómo era? Manual Internacional de la Minusvalía y la Discapacidad, el cual estaba enfocado, porque tenía el número 10 además, Manual Internacional de la Minusvalía y la Discapacidad 10, no sé por qué era el 10, pero bueno. Y ese estaba enfocado finalmente en identificar qué era lo que la persona no podía hacer, o sea, enfocarlo en decir, a ver, esta persona como no ve, no puede hacer esto, ni puede hacer esto otro, ni puede hacer esto otro, o cualquier discapacidad, ¿no? Entonces estaba enfocado en eso, además de ese término de minusvalía, que ya desde ahí indicaba que era una persona como que valía menos. Entonces en el año 2000 se reorienta esto, se crea la CIF, que es este manual que ya está enfocado no en ver qué es lo que no puede hacer la persona, sino mejor en enfocarlo en ver qué es lo que sí puede hacer, qué actividades puede realizar, qué es lo que sí puede, de qué manera se puede desempeñar para favorecer su inclusión en la sociedad. Y entonces ahí ustedes, si llegan a tener a un alumno con discapacidad visual, este manual lo pueden descargar gratis en el internet, y es como una lista de cotejo con muchos ítems en los cuales ustedes pueden identificar. Les va a preguntar, a ver, la persona, bueno, está dividido en 4 áreas, que son las que se muestran ahí, que es lo que es la anatomía o estructura, lo que es la fisiología, lo que es la actividad y lo que es finalmente la participación. Y en la parte de la anatomía es que ustedes revisen a esta persona qué partes del cuerpo tiene y qué partes no tiene, así nada más, que puedan ver si tiene sus ojos, si tiene sus brazos, si tiene sus piernas, con qué sí cuenta en su estructura y con qué no cuenta. Después de que analicen eso, y les digo, esas son listas de cotejo que ustedes rápidamente van llenando, porque teóricamente este manual está diseñado para que todos los centros de atención y de salud los tengan disponibles y con cada paciente se puedan aplicar. Es como si ustedes fueran al seguro o al ISSSTE y en la primera cita el doctor o la enfermera tuvieran que hacerles esta lista de cotejo para identificar cuál es su condición con respecto a este manual, y eso favorecerles a ustedes en su expediente. Y entonces, teóricamente, porque ya en la práctica pues lamentablemente no se hace así. Entonces, ya una vez que ustedes identifican cuáles son las estructuras de la persona, cuál es su anatomía, con qué sí cuenta y con qué no, entonces ahora tenemos que identificar de esas partes que se tiene, qué le funciona y qué no le funciona, qué funciona adecuadamente y qué funciona de una manera deficiente o qué definitivamente no funciona. Entonces, en el caso de un niño con discapacidad visual, tal vez sería ver primero si tiene sus ojos, por ejemplo, ¿no? Si sí los tiene, ver qué tanto tiene esta agudeza visual que les mencionaba, qué tanto viene un campo visual adecuado para lo cual, pues hay pruebas, hay test, hay cartas que ustedes igual pueden descargar de internet. Hay varias pruebas de uso, digamos, cotidiano, que ustedes las ayudan a identificar, porque finalmente el campo visual ya de una manera clínica se identifica mediante un aparato que se llama el campímetro de Goldman, que es un aparato muy sofisticado,
igual para la agudeza visual, pero ustedes de manera práctica en el salón de clases o donde estén trabajando pueden aplicar y hacer un cálculo aproximado que les permite identificar qué tanto es su campo visual, qué tanto es su agudeza visual, y entonces ya con eso ya pasamos al tercer paso, que es la actividad. Ya que yo identifiqué qué partes sí tiene, qué partes no tiene, ya que identifiqué cómo le funcionan esas partes, ahora voy a observar qué sí puede hacer esta persona, qué actividades puede desempeñar, qué habilidades tiene, qué competencias tiene, y entonces todo esto me va a favorecer a mí para que yo pueda identificar y diseñar tal vez un programa de atención o tal vez adecuar curricularmente dentro del salón de clases, hacer esas adecuaciones para que enseñarle los contenidos al alumno y que él pueda aprender, y que esto facilite o favorezca una participación, que es la parte final, esa participación en la sociedad que le permita seguir avanzando en el nivel académico o que le permita conseguir un trabajo en el área laboral, etc. Entonces, todo esto viene a partir de la CIF, que es algo para mí fundamental y básico que todos puedan conocer, y les digo, en internet está de manera gratuita, lo pueden descargar, ¿sí? ¿Me pasa a la que sigue, por favor? Y entonces, como esto de la CIF tiene que ver con incluir a la persona a la sociedad, vamos a ver un poco qué es la inclusión, que es también esa parte fundamental, que nos dice la UNESCO, nos dice que la inclusión es un enfoque positivo hacia las diferencias de las personas y hacia sus características individuales, donde esta diversidad de la persona, o si esta diversidad tiene que ver más no con un problema, sino con una oportunidad de que finalmente se enriquezca a la sociedad, al aplicar de manera activa todo esto dentro de la vida familiar, dentro de la educación, dentro del aspecto laboral, dentro de diferentes procesos sociales, culturales o las comunidades. Es decir, yo considerando y respetando la diversidad que les mencionaba al principio, y respetando también este derecho que tenemos a esa tolerancia, cómo generar entornos favorables desde el aspecto físico, desde el aspecto cognitivo de las personas, desde la forma de pensar de las personas, generar una cultura de discapacidad y de inclusión que permita que todos podamos estar en el mismo espacio y podamos participar adecuadamente, desenvolvernos adecuadamente, respetando estas diferencias. Y en esa cuestión de respetar esa equidad o ese derecho que tenemos cada quien a tener las herramientas adecuadas para poder interactuar en la sociedad. ¿Me puede pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, entonces, en cuanto a las ventajas de la inclusión, ahí podemos apreciar tres, que una es finalmente que podamos disfrutar de un mundo mejor, un mundo de equidad, donde finalmente también se respete esta diversidad. También donde finalmente se favorezca a las personas y que no en base se repercusie referente a sus características, es decir, que no haya exclusiones, que no haya etiquetas, que todos tengamos ese derecho a estar libremente en la sociedad. Decía Carl Rogers, que es uno de los principales exponentes de la psicoterapia o de la psicología humanista, que todo individuo, por el simple hecho de ser un ser humano, tiene derecho al respeto, tiene derecho a ser apreciado y a tener un lugar en la sociedad. Entonces, esta es parte de esa inclusión, ese derecho que tenemos todos a pertenecer a una sociedad y que se nos vea con respeto y con aprecio. Y finalmente, la tercera parte, que es poder proporcionar aquel acceso equitativo que nos permita finalmente a todos aportar hacia la sociedad algo que se pueda reconocer y que nos ayude a crecer a todos como sociedad, reconociendo que todos, cualquier persona, siempre tiene algo bueno que aportar a la sociedad y a los demás, ¿sí? Y bueno, y también evaluando estos procesos de una manera constante para ver cómo adecuarlos o ajustarlos, ¿sí? ¿Me puede pasar a la que sigue? Y entonces aquí vamos a ver que hay barreras que ustedes encuentran todos los días, que a lo mejor no las han identificado porque a lo mejor no han tenido esa necesidad, pero que ahí están barreras físicas, arquitectónicas, para favorecer una inclusión. Aquí afortunadamente en el IMSSET, a mí por eso el IMSSET siempre lo menciono como un ejemplo, aquí siempre se ha considerado esta parte del acceso con unas rampas, con espacios planos. Sí, finalmente yo aquí puedo identificar y reconocer y valorar que en esta escuela sí hay esa inclusión en la parte de la accesibilidad física y arquitectónica. Y también está lo que es barreras en la inclusión educativa, en la inclusión laboral, en la inclusión social en general. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de muchos ejemplos, por ejemplo, perdón, por el frenazgo.
Un ejemplo, un alumno que estaba ahí en la escuela cuando todavía era la escuela para ciegos, que era un alumno que tenía discapacidad visual, pero que no era un alumno que tuviera déficit intelectual. Entonces él se le pudo enseñar el manejo de la computadora con un lector de pantalla para que la pudiera utilizar, el braille, el ábaco, utilizar el bastón para la orientación de movilidad, y la idea era poderlo incluir en una escuela regular. Entonces la mamá ya lleva a este alumno a una escuela regular para que él entrara al 4º grado, y en el 4º grado la directora de esa escuela no lo aceptó porque dijo que el 2º grado estaba en un 2º piso y que para el niño iba a ser difícil subir las escaleras. Entonces lo rechazaron por eso. Esa es una de esas barreras a esa inclusión educativa, simplemente por falta de conocimiento. Esa misma mamá lleva a su hijo a otra escuela y la maestra, la directora, tampoco lo recibe porque dice que la maestra que está a cargo del 4º grado es una persona ya de la 3ª edad y que se iba a angustiar mucho de trabajar con un niño ciego que le podía dar un infarto. Y la rechazaron, volvieron a rechazar al alumno. Afortunadamente ese alumno pudo entrar después a otra escuela, que se lo aceptaron, estudió la secundaria y actualmente ya está a punto de terminar la licenciatura en sistemas. Y es un niño totalmente ciego. Bueno, ya es un adolescente, ya es un joven. Entonces, esa es parte de esa inclusión que tenemos que favorecer todos con base a ese conocimiento, que sepamos que hay esas expectativas hacia los estudiantes o los alumnos con discapacidad. Igual en el aspecto laboral hay también así barreras, sin saber, por ejemplo, las empresas tienen lo que es estímulos fiscales, donde si ellos contratan a una persona con discapacidad, en este caso enfocado a la discapacidad visual, tal vez comprar una computadora común y corriente, instalarle un programa que es el lector de pantalla, que también en este caso ya es gratuito, que se descarga de internet, y a lo mejor hacer adecuaciones si es que tienen que poner barandal en las escaleras para que pueda apoyarse al momento de subir las escaleras, o hacer una señalación adecuada para que él pueda llegar a su espacio de trabajo. Y finalmente los empresarios prefieren no contratar a las personas, cuando por estímulos fiscales todo lo que ellos hagan de adecuaciones, tanto en compra de material como en adecuaciones arquitectónicas o físicas, todo eso es deducible de impuestos. Entonces finalmente no les costaría nada porque es lo que le tienen que pagar al gobierno, y prefieren pagarlo de impuestos que aplicarlo para incluir a personas con discapacidad. Y así en el aspecto social también hay esa falta, como les decía, de señalamientos adecuados, hay esa falta también de acceso a la información, que finalmente en muchos lugares nada más está la información de manera de texto en caracteres comunes de negro, pero falta la información en braille o en sistemas ya digitales en formato de audio, por ejemplo, para que todos tengamos acceso a esa información, ¿sí? ¿Le parece la que sigue, por favor? Y aquí viene algo bien importante que tiene que ver con esto de las expectativas, que también se me hace muy fundamental, y es un secreto que yo les quiero compartir. ¿Han escuchado hablar del efecto Pigmalión? ¿No? Les voy a contar, ahí menciono un poco que tiene que ver con las expectativas que tengamos hacia las personas, hacia su capacidad de las personas, y que eso favorece finalmente su desempeño. El efecto Pigmalión fue un experimento que se hizo en Estados Unidos, en el cual lo hizo un psicólogo que se llamaba Robert Rosenthal, y él hablaba mucho de esto, de cómo las expectativas que tengamos hacia las personas van a favorecer que esa persona pueda crecer, sea una persona que pueda adquirir mayor conocimiento. Entonces había una directora de una escuela que se llamaba Eleanor Jacobson, y ella lo contactó para invitarlo a que fuera a su escuela, que era una preparatoria o un high school ahí en Estados Unidos, y ella le dijo: quiero que me ayudes a aplicar eso que tú dices, esa teoría con mis alumnos. Entonces ellos lo que hicieron fue, al inicio del ciclo escolar, reunieron a un grupo de 300 alumnos que eran los que iban a empezar ese ciclo escolar, y les hicieron pruebas de inteligencia. A todos les hicieron pruebas de inteligencia, y en términos generales todos salieron, digamos, con una inteligencia estándar, así promedio, ¿no? O sea, no había nadie que fuera sobresaliente, digamos que todos más o menos así un promedio regular. Sin embargo, ellos alteraron el resultado de un 10% de esas pruebas, es decir, de 30 alumnos, ellos con toda intención alteraron el resultado y pusieron que esos 30 alumnos tenían resultado sobresalientes, que habían tenido calificaciones sobresalientes, entonces que eran alumnos con una inteligencia superior. Y esos resultados se les dieron a sus maestros, que los iban a tener durante ese ciclo escolar.
Y entonces ya, este docente y la maestra, la directora, dejaron que pasara todo el ciclo escolar. Y al final del ciclo escolar volvieron a aplicar otras pruebas de inteligencia y se dieron cuenta que esos 30 alumnos realmente ahora sí habían conseguido calificaciones sobresalientes con respecto a los demás. Entonces la explicación que encontraron fue que los maestros de esos alumnos, al saber o al ellos creer que esos alumnos tenían una capacidad superior de inteligencia, cuando ellos veían que los alumnos no entendían o no comprendían algo, no tomaba como que el alumno no era capaz de comprender, sino que más bien el maestro no supo explicarle adecuadamente y buscaba otra manera de explicarle, considerando que esos alumnos eran muy inteligentes. Entonces empezaron a ver así como atenciones especiales a esos alumnos, considerando que como eran muy inteligentes sí tenían esa capacidad de aprovechar más el conocimiento. Y ese resultado, esa atención inconsciente de los maestros propició que los alumnos realmente tuvieran resultados sobresalientes. Y todo eso fue inconsciente. Entonces, este ejemplo lo que da como resultado, o lo que sería como que esta moraleja, digamos, es que finalmente si ustedes tienen una buena expectativa respecto a sus alumnos, si no los consideran que por ser personas con discapacidad ya no van a poder crecer, aprender o avanzar, si ustedes les dejan ese beneficio de la duda de decir, él sí puede, yo voy a hacer todo porque yo sé que él sí puede, aunque haya un diagnóstico médico, finalmente eso va a favorecer a que el alumno tenga mayores resultados. Y es parte de lo que les comentaba en el principio, que los diagnósticos en discapacidad se escriben con lápiz, porque de ustedes depende hasta dónde pueden ayudar a ese chico o a ese adulto también a que pueda alcanzar sus metas, ¿sí? Ese es el efecto Pigmalión. ¿Le puedo pasar a la que siga, por favor? Y aquí ya de manera un poco más rápida, porque ¿cuánto tiempo tenemos para...? 20 minutos todavía. Bueno, 10 para dejar 10 para finalizar. Gracias. Bueno, aquí vienen unas diapositivas que vienen, y es parte de eso que yo les comentaba. Yo cuando perdí la vista, yo creía que ya no iba a poder hacer mucho conmigo. Sin embargo, hubo muchos apoyos en cuestión de tecnología y en cuestión de lo que una persona con discapacidad puede aprender para favorecer su crecimiento o su aprovechamiento académico, como lo que es el sistema Braille, como lo que es el aprendizaje del ábaco Kramer, que es un ábaco especial para personas ciegas, para hacer operaciones matemáticas, como lo que son los lectores de pantalla, que es como el que tengo en mi computadora, que es una voz artificial que me permite ir escuchando todo lo que hay de textos en la pantalla, y con eso me permite a mí escribir, me permite leer documentos, y también me permite entrar a internet, por ejemplo, navegar, buscar información, buscar videos, etcétera. ¿Sí? Son lectores de pantalla que hay. Todo eso se los comento porque si yo hubiera sabido en un principio que existía todo eso, a lo mejor mis expectativas hacia mí mismo hubieran sido diferentes. Y hay muchas personas que no saben todavía que existe eso. En los teléfonos, ahora actualmente también, ya los teléfonos tienen lectores de pantalla, todos los teléfonos inteligentes, los smartphones, que ya prácticamente todos tenemos uno de esos, que son los de Touch, tienen un programa que es un lector de pantalla que ustedes lo pueden abrir, lo pueden descargar de manera gratuita, y el teléfono habla y les lee todo lo que aparece en la pantalla. Y con eso podemos manejar el teléfono a un 90% de lo que hace una persona que tiene una visión normal. ¿Sí sabían que tienen ese programa en su teléfono? ¿Sí? Sí, en el teléfono, en lo que tienen sistema Android, se llama CarMac. En los que tienen iPhone o sistema, que son los dos más comunes, se llama VoiceOver. Y ahí lo buscan y ahí está gratis, ¿sí? Bueno, eso, hay aparte de esta cuestión de los perros guía, que son perros entrenados para ayudar a las personas ciegas a desplazarse, que la ley de inclusión de las personas con discapacidad los protege para que puedan entrar a cualquier espacio, es su derecho de ellos, y es importante que ustedes sepan, porque todo esto, si ustedes lo conocen, que es lo que viene en las diapositivas, ahorita no que estoy brincando, me llamo muy rápido, finalmente eso ayuda a que ustedes, cuando encuentran a una persona que tenga discapacidad visual, puedan platicar con ella y decirle, hay todo esto, yo no lo conozco, no sé manejarlo, pero sí lo hay, y tú puedes acercarte, ya sea en este caso, pues a alguna institución, como puede ser a lo mejor el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad. En el CRE hay un espacio especial para personas con discapacidad visual para su rehabilitación, y bueno, pues yo también de manera particular también doy esa parte de conocimiento,
Entonces finalmente hay esas posibilidades para que las personas puedan integrarse a la sociedad. Gracias a eso fue que yo pude volver a estudiar aquí en el IMSSET, porque yo no veía, me pasaban las antologías. Aparte hay otro programa que se llama, y también los teléfonos lo tienen, que ya le tomamos una foto a una hoja y nos lee qué viene en esa hoja. Entonces también si lo escaneamos en la computadora nos empieza a leer lo que hay en ese libro o en esa antología, y así es como yo estudiaba. Me daban las antologías aquí, las escaneaba. En aquel tiempo no había todavía los smartphones, o bueno, no tan accesibles como ahora, y entonces yo podía escuchar en la computadora toda la antología, y así yo lo estudiaba o lo convertía con otro programa en audio para traer en un reproductor de música y en la combi irlo escuchando cuando venía a la escuela. Y así es como yo estudiaba y así es como aprendí. Así estudié la licenciatura, así estudié la maestría, y todo lo que he seguido aprendiendo ha sido de esa manera, ¿sí? Entonces finalmente ya hay esas oportunidades para todos. ¿Me puedes avanzar, por favor, hasta donde dice términos correctos? Es más importante, que tiene que ver con esta parte de cómo referirnos a una persona con discapacidad, que los términos correctos son persona con discapacidad visual, persona con baja visión, como es mi caso, persona débil visual o persona ciega, ¿sí? Esos son términos correctos. Decirle ciego a una persona no es algo, no es una ofensa, no es algo agraviante, siempre y cuando lo hagamos de una manera natural, que no sea de una manera peyorativa. Y finalmente muchas personas así lo creen, e incluso personas ciegas no les gusta que se les diga así, cuando ese es el término correcto, ¿sí? Y términos incorrectos es, por ejemplo, este de personas minusválidas, como que si valieran menos, personas inválidas, que quiere decir que no valen, o así me da a mí esa, yo entiendo eso. Personas no videntes o personas invidentes, cuando finalmente, a ver aquí en el espacio, aquí donde estamos, ¿ustedes se consideran videntes o invidentes? Invidentes, porque yo soy invidente, teóricamente según esos términos, ustedes serían videntes, ¿sí? Según la Real Academia de la Lengua, vidente es una persona que puede saber lo que está pasando en este momento en otro lugar, o lo que va a pasar en el futuro. ¿Alguno de ustedes puede hacer eso? ¿No? Entonces ninguno de ustedes es vidente. Todos son invidentes igual que yo, ¿sí? Entonces el término no es correcto, y el término de personas con capacidades diferentes tampoco. Todos esos términos sirven como para maquillar un poco lo que es realmente una discapacidad. Como son términos que no ocupa el mismo, lamentablemente, el gobierno para maquillar que hay una situación que se debe de atender. Decir así como personas con capacidades diferentes es como ponerle un plus a las personas, como si fuéramos superdotados, ¿no? Y no identificar que tenemos una capacidad disminuida y que requerimos esa equidad, esa inclusión, ese respeto a la diversidad. Por eso son términos incorrectos, ¿sí? Y después a la que sigue, por favor, ya son las últimas dos diapositivas, que de manera muy rápida, Carl Rogers, como les mencionaba, hablaba de que ustedes, es importante que ustedes lo conozcan. Una persona cuando está brindándole su atención, su apoyo o su práctica profesional, alguien más tiene que considerar siempre tres aspectos. Lo que es una aceptación incondicional, es decir, yo independientemente de cómo sea la persona, de su condición física, su condición económica, su condición intelectual, merece todo mi respeto, y finalmente yo tengo que aceptarlo incondicionalmente. Tengo que ser empático con esa persona, ponerme en su lugar para comprenderlo mejor, y también tengo que ser yo auténtico, yo como trabajador, como profesional, tengo que ser auténtico ante esta persona para que ella finalmente se sienta en confianza conmigo, ¿sí? Y con base a eso hay varias formas de interactuar con personas con discapacidad, que ahí en términos generales es que ustedes se acerquen y se presenten a la persona con su nombre, con su cargo, que puedan tomar, si le van a tomar la mano para saludarlo, que se lo indiquen, si lo quieren ayudar, que primero le pregunten si quiere ayuda y después le pregunten cómo te puedo ayudar. Y no que lamentablemente pasa, hay personas con muy buena intención que nos quieren ayudar pero no saben la manera adecuada. A mí me tocó una vez que una señora de la tercera edad, yo estaba en la parada de la combi esperando la combi, y la señora me vio ahí con mi bastón y me estaba en la caseta de la vuelta, que tiene como 8 carriles, ¿no?, para pasar. Entonces la señora me dijo, ¿va a pasar, joven? Y me agarra del hombro y me jala, señora. Y ahí me dio pena decirle que no, porque yo también acababa de empezar en esto de discapacidad, y ya dejé que me llevara. Y ya que me dejó en toda la caseta de la vuelta, ya, Dios lo bendiga, joven, y ya se va, y luego que buscar cómo regresarme a tomar la combi del otro lado, ¿no? Y era parte de eso, muy buena intención, pero me faltó preguntarme cómo te puedo ayudar, y yo le hubiera dicho, ¿me ayudas a ir a la parada de la combi?
Entonces es importante y fundamental eso, que sepan cómo preguntarle si quiere ayuda, que la persona puede decir no, gracias, si ustedes se sienten ofendidos, y también de qué manera te puedo ayudar. Que su lenguaje hacia las personas sea de manera correcta, sea en un buen tono de voz, con las palabras adecuadas. Si van a dar indicaciones de cómo llegar a algún lugar, que no le digan, pues por allá, te vas para allá y luego para allá y ya llegas. Porque la persona ciega, pues no lo va a entender, tienen que decir con bilateralidad, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Y también cuando se alejen de una persona, le dicen, vuelvo en un momento o ya me voy, y cuando regresen también que le dicen que ya regresaron, ¿sí? ¿Te parece la que sigue? Y situaciones como poderlo ayudar, nunca tomarlo del bastón. El bastón es como eso no se los mencioné, que el bastón blanco también es un mecanismo de apoyo para las personas ciegas, también es un apoyo que nos protege porque las personas nos pueden identificar y eso ayuda a que tomen precauciones si vamos en la calle y vienen en un auto para que no nos vayan a atropellar. Entonces finalmente hay 3 tipos de bastones: el bastón blanco para personas ciegas, el bastón verde para personas con baja visión, que teóricamente es el que yo debería utilizar, y el bastón blanco con rojo, que es para personas sordociegas. Entonces, cuando ustedes vean a una persona con bastón, si lo quieren ayudar, nunca lo jalen del bastón, que luego pasa. Y se venga, se lo ayudo y me agarran el bastón y me jalan como si fuera elefantito, ¿no? Ahí del bastón, cuando a mí eso me genera mucha inseguridad. También la forma correcta de orientarme o de guiarme es que ustedes me ofrezcan su hombro o su codo y yo me tomo de ustedes con mi mano, me protejo un poco atrás de ustedes con su propio cuerpo y ya ustedes van caminando y yo voy atrás de ustedes. Esa es la manera adecuada de hacerlo. Cuando van a ayudar a alguien a sentarse en alguna silla, que le pongan su mano en el respaldo de la silla o en el asiento para que la persona pueda sentir la silla y se pueda sentar, ¿sí? No poner obstáculos en las banquetas o en los accesos como son las motos, las bicicletas o hasta autos, que lamentablemente en el CREA me tocó una vez así, que había una persona que dejaba su moto arriba de la rampa para entrar al tren, como todavía había rampa en el tren, y yo llegué, choqué con la moto, se cayó la moto y todavía me reclamó y me quería cobrar la moto, porque se me rompió algo, cuando finalmente se no era lugar para poner una moto, ¿no? Entonces, en términos generales sería eso. Ya nada más para finalizar les quiero poner, un video que habla de esto que les estoy mencionando muy rápidamente. Es un video que dura como 5 minutos para que ustedes identifiquen todo eso que pasa y cómo pueden ayudar a una persona ciega. Nada más comentarles ya al final que hay una escritora que se llamaba Helen Keller, ¿la han escuchado? Sí. Era una escritora sordociega y es una frase con la que me gusta a mí terminar cuando platico sobre esto de discapacidad visual, a ver si me alcanzan a poner ahí, que nos menciona, Helen Keller tenía esta frase que decía que la mejor forma de agradecer a Dios o a la vida por tener tus ojos es brindándole la mano a aquellos que por carecer de ellos viven en la oscuridad. Es decir, que tú tengas esa disposición de agradecer a Dios o a la vida apoyando a una persona con discapacidad de manera espontánea, sin esperar algo a cambio, y pensando que finalmente estamos generando una sinergia donde todos finalmente podamos construir una cultura mejor y una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer al maestro Roberto toda su información, toda la enseñanza, todo el conocimiento, y gracias a ustedes por mantener la atención. Fue un momento de mucha reflexión y creo que el maestro Roberto no solamente nos habló del conocimiento, de términos, sino nos habló de su propia experiencia, de su propia vivencia, de lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos a un alumno con discapacidad visual. Y creo que nosotros como comunidad inseriana, no solamente los alumnos, los maestros, los directores, los que estamos aquí, nos llevamos este mensaje muy dentro de nuestro corazón de lo que realmente tenemos que hacer frente a esta situación, y que la disposición y las actitudes son las que más nos van a ayudar para saber brindar este apoyo de manera incondicional. Creo que nos habló de actitudes que tenemos que desarrollar, no solamente de conocimiento, sino formas de ser, formas de entregarnos a esta situación que podemos tener en cualquier momento. Y como él mismo nos mencionó, yo nunca pensé estar ahora de este lado. Pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que tengan al maestro, algún
algo que les quieran comentar, algo que quieran retroalimentar esta charla tan ilustrativa, tan amena. Algo. ¿Qué tal? Ahorita que vi el video, discúlpenme, voy a ser anecdótica. Hace muchos años me operaron de mis ojos porque yo tenía una debilidad visual muy fuerte y me operaron en un hospital en México, que era un hospital de especialidades. Y fue curioso porque me tuve que quedar con mis ojos cerrados algunos días. Y en esos días yo soy muy desesperada, me puse a estar en la actividad, me llevé mi tejido para estar tejiendo así en sillita y me llevé mis cosas en las que podía yo buscar cómo estar. Pero dentro de esa parte yo quería reconocer el terreno en el que estaba. Entonces me salía de mi habitación de paciente y recorría el pasillo tocando, buscando, y entro después de una puerta, otra puerta, entra otra. Entro al baño, salgo y una enfermera con voz muy molesta me dice: ya se perdió, yo no sé para qué se sale sin avisar. Me toma de la mano y me separa de mi referente, que era la pared. Me quedé así como dando vueltas mi cabeza y me llevó molesta a mi cama. Insistí en el espacio de especialidades porque ella era enfermera, ¿sí? Tendría que haber sabido cómo atender a una persona que no estaba viendo. Y ahorita que vi el video, lo recordé con tanta claridad como si acabara de pasar, y fue hace, no sé, quizá la edad de algunos de ustedes, o sea, 10 años. Pero fue, de verdad, fue una experiencia que me marcó y me hizo comprender de manera inmediata lo que significaba no ver, y la necesidad de construir lógicas diferentes y de reconocer la lógica de la persona que está necesitando que le orientemos a partir de las bendiciones que tenemos cada uno de nosotros, como son nuestros ojos. Lo quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Algo importante que olvidé mencionar, y tomando este ejemplo como bien lo menciona, algo que nos motive a todos a construir este mundo inclusivo es pensar en esto, que todos estamos expuestos a adquirir una discapacidad, ya sea por accidente, ya sea por enfermedad o incluso por condición de vida, por lo que es el envejecimiento. Las personas llegamos a tener discapacidad visual, motriz, auditiva, etcétera. Entonces, pensando en esto, y si no es en nosotros, en nuestros papás, en nuestros abuelitos, en nuestros hermanos, alguien de nuestra familia estará expuesto a esta discapacidad. Eso es que sea una motivación para construir estos espacios inclusivos, para que finalmente nos apoyemos entre todos, pensando que todos vamos a ser beneficiados a largo plazo de esto. Gracias, Dasha, por compartir esta experiencia. Gracias. Pues si no hay algún otro comentario, alguna pregunta por parte de nuestros estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es Flor y quiero saber si, por ejemplo, en dado caso que alguno de nuestros familiares llegara a sufrir algún accidente o alguna cosa que perjudique su capacidad visual, nosotros cómo podemos apoyarlos para que ellos se reincorporen a sus actividades, pues digamos, dentro de lo más posible normal. Bien, como lo mencioné en un principio, en esa parte de los mitos de la discapacidad, es importante primero poder eliminar esos mitos en nosotros mismos, no hacer prejuicios de que la persona por no ver ya no va a poder hacer muchas cosas. Finalmente es acercarnos a ellos con esta empatía, con ponerlos en su lugar, con tratar de entender qué están viviendo, porque finalmente es un proceso de duelo muy, muy duro. Yo tardé 5 años en más o menos superar ese proceso. Y también, por supuesto, en la familia hay un proceso de duelo. También ellos se ven afectados porque el ver a una persona de la familia que adquiere una discapacidad visual también es algo que mueve todo el sistema y que los lleva también a vivir un duelo propio, y que también es importante, si es posible, recibir una atención psicológica.
Pero si no, finalmente acercarse a la persona y permitirle que se muestre algo que luego lamentablemente pasa, las personas ciegas quieren demostrar lo que pueden hacer, como pensando que con eso las personas nos deben de aceptar. A mí me tocó hacer eso muchas veces, querer demostrar a los demás de qué era capaz, por ejemplo, en esta parte de que luego, lamentablemente, mis amigos, mi familia, pensaban que porque yo no veía, ya no era capaz de dar una opinión, de pensar igual que antes. Entonces, para mí era como agobiante tener que estarles demostrando todo el tiempo que sí podía pensar, que sí podía todavía tener habilidades físicas para desempeñar algunas actividades, y finalmente eso desgasta mucho. Y era por esa presión que se ejerce de tener que estar evaluando qué tanto puede y no puede hacer la persona. Entonces yo lo que recomiendo ahora es para las personas que tengan esta característica, que también es importante identificar esto: la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida, es una característica de las personas que en muchas ocasiones es producto de una enfermedad. Pero entonces, cuando viene esta condición de vida, que ustedes no exijan a la persona demasiado que tengan que demostrar qué puede o qué no puede hacer, más bien acercarse a esa parte del corazón de ellos, de brindarles su apoyo, de decirles: estoy contigo, te entiendo y dime qué necesitas. Y con base a eso, que la persona se sienta con esa confianza, demostrar qué es capaz de hacer y que sea de una manera sana y no generando esa ansiedad y que luego lleva a una frustración al darnos cuenta que las personas siempre va a haber alguien que por más que queremos demostrar, no nos van a aceptar aún así. Entonces, lo más sano es permitirles que se muestren y acercarnos de manera empática, que sientan nuestro apoyo y nuestra comprensión. Pues si no hay algún otro comentario, ¿no? Bueno, pues cedo el micrófono a nuestra directora del INSEE para el reconocimiento. Le vamos a entregar un reconocimiento, maestro Roberto. Le vamos a entregar un reconocimiento, me pongo al lado de usted. Agradeciéndole, es un reconocimiento que le debe INSEE por su participación como ponente en este circuito de conferencias previas a nuestro coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa, esperando que nos acompañen. Será un privilegio contar con la compañía de usted. Muchas gracias.